Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. El Evangelio del día de hoy es de Marcos 4 del 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le va a quitar. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que tenemos hoy de Juan Marcos, porque así se llama, es del capítulo 4 al 20, del capítulo 4 del 21 al 25. Nos menciona que en aquel tiempo le dice a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? Nos está poniendo un ejemplo nuestro Señor de que cuando encendemos una lámpara es para usarla, es para iluminarnos, es para tener luz en la habitación. Es como ahorita, ¿no? Si tienen ustedes un foco y andan a oscuras en la habitación, pues, y no ven, pues, ¿para qué quieren la luz, ¿no? Del foco? Es lo mismo, ¿no? Anteriormente pues no había luz, no había corriente eléctrica. Está hablando de una lámpara, es un ejemplo. Si usan algo es porque lo necesitan. Si inventan algo es porque lo van a desarrollar. Aquí la situación es lo mismo con las cosas del Señor. Si tú tienes la palabra de Dios, ¿para qué la quieres? ¿Nada más para sentirte tú cómodo? No, pues es para publicarla, es para llevarla a cabo, para cumplirla, para que tú estés bien. Acuérdate que la ley fue hecha para nosotros, no es para reprimirnos, es para orientarnos, es para indicarnos qué es lo que tenemos que hacer correctamente y para que nos vaya bien en la vida. No necesariamente es porque si no lo cumples, Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno. No, no, o sea, eso es la doctrina que muchas veces mal hemos entendido. La ley es para que nosotros la ocupemos para nuestro bienestar, para vivir bien nosotros en esta vida, una forma corporal, terrenal, si quieren ustedes, o mundana, pero también de una manera espiritual, que eso es lo más importante. Recuerda que tenemos que ponernos a trabajar, porque a eso venimos. No a trabajar nada más en el mundo, sino a trabajar en las cosas de Dios. Ese es nuestro objetivo. Recuerda que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Él ha confiado en nosotros. Hoy en día nos ha dado los dones del Espíritu Santo, los tenemos porque ya el Espíritu Santo vive con nosotros, está con nosotros, y de esa manera nosotros podemos colaborar y llevar a cabo nuestro trabajo y cumplir con lo que ha confiado Dios en nosotros. Recuerda que hay obras de misericordia corporales e espirituales. Entonces, ponen el ejemplo de la lámpara, de que nadie pone una lámpara, si la enciende, debajo de una olla o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero, pues lógico, ¿no? O sea, se tiene que llevar a cabo el servicio que te va a dar la lámpara, ¿no? Pues lo mismo con la palabra de Dios, lo mismo con las indicaciones que Dios nos ha dado. Porque si algo está escondido es para que se descubra. Hemos tenido nosotros por mucho tiempo quizá escondida la sabiduría de Dios. Hoy en día tenemos la oportunidad de conocerlo perfectamente. Tenemos el Nuevo Testamento en el que nuestro Señor Jesucristo nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y nos menciona aquí, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. Si todo esto que se ocultó en el Antiguo Testamento, que no se cumplía plenamente, viene nuestro Señor Jesucristo y da a la luz toda esa sabiduría que en aquel entonces pues no se había desenvuelto, no se había descifrado, porque desafortunadamente nuestros hermanos mayores, los judíos, pues lo habían tomado de una manera como una ley de costumbre, de tradiciones, de modo vivendis, de comportamiento para ellos. Ellos debieron de haber evangelizado a todos los pueblos habidos y por haber, pero no lo hicieron. Ellos vivían herméticamente, ellos vivían sus indicaciones, las tenían ellos para ellos. Y eso pues no era lo obvio. Viene nuestro Señor Jesucristo
la doctrina que nos enseña es el cumplimiento de todas las indicaciones, leyes y reglas que estaban en el Antiguo Testamento. Y nos las pone de una manera muy clara. Y pone muchos ejemplos nuestro Señor, que hoy le decimos, o en aquel entonces también le decían, parábolas o semejanzas. Por eso dice que lo que estaba ocultado, ¿verdad?, es para que salga a la luz. Y hoy tenemos ya esa luz, el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la confirmación de las cosas que el Señor les había dado a nuestros hermanos mayores, los judíos, desde aquel entonces. Después nos dice, es para que salga a la luz, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muy claramente dice, bueno, pues si tú estás escuchando esto, estás entendiendo esto, pues es para que lo pongas en práctica. Recuerden que, bueno, tenemos el Nuevo Testamento porque fue lo que nos dejaron los grandes estudiosos, teólogos de nuestra iglesia en el año 325. ¿Sí? Acuérdense que hay un concilio, que así le dicen, una reunión, ¿sí? El concilio de Nicea, así le dicen, y en donde en esa época se se constituyó, por decirlo de esta manera, todos los libros del Nuevo Testamento. En un principio, pues eran 26 libros. No se había tomado el último libro que tenemos nosotros como consideración, de que le decimos Apocalipsis. Antes le decían Manifestación, después le dijeron Revelación, hoy le decimos Apocalipsis, próximamente no sé cómo le vayamos a decir, pero después de 2000 y feria de años, bueno, pues le hemos dicho de tres diferentes formas. Pero ese libro no estaba contemplado en las primeras, en el primer formato del Nuevo Testamento. Sí, ya fue después de del año 400 y feria cuando se aceptó ese libro. Pero bueno, teníamos 26 libros. De esos 26 libros tenemos 13 cartas de información que nos proporciona Saulo Pablo, el que se convirtió después de que nuestro Señor se le apareció en el camino de Damasco. Tenemos 13 cartas, les escribe a Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? A los romanos, les escribe a los efesios, a los gálatas. Bueno, son 13 cartas. Tenemos una carta de los hebreos que no sabemos quién escribió, pero sabemos que es un judío convertido. Tenemos una carta de Santiago y una carta de Judas. Y tenemos 3 cartas de Juan el apóstol y tenemos 2 cartas de Pedro. Y bueno, esas son las partes, podríamos decir, didácticas que nos enseñan, nos dan una información. Pero tenemos los 4 evangelios, que es de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenemos los Hechos de los Apóstoles. Lucas escribe un evangelio y también escribe los Hechos de los Apóstoles. Lucas era un griego, en aquel entonces era un médico, hoy le decimos que es un historiador, y se informó, investigó, tuvo contacto con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y relató todo de una manera explícita para tenerla nosotros hoy en día. También tenemos el Evangelio de Juan, el apóstol, y tenemos este Evangelio de Juan Marcos. Recuerden que Marcos pues, es un sobrenombre que le pusieron, o él se ponía ese nombre, y tenemos el de Mateo, que su nombre era Leví. El primer evangelio que se escribió fue el de Juan Marcos en los años 60. Después se escribió en los años 70 el evangelio de Mateo y ya después se escribió el de Lucas y el de Juan. Cuando se formaron este Nuevo Testamento, cuando se formó este Nuevo Testamento, nos dejaron estos relatos de los evangelios los grandes teólogos de aquel entonces. Hay más información, pero desafortunadamente pues no la tenemos. Les digo esto porque, bueno, pues si ustedes leen y estudian la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que hay partes como que están no tan consecutivas y como que le quitaron ahí alguna información que venía. No tengo yo la nota del por qué no nos dejaron toda la explicación de cada uno de estos evangelistas. Pero bueno, pues el evangelio más corto es el de Juan Marcos, que tiene 16 capítulos. Y bueno, pues esa es la información que tenemos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos nosotros de estudiar. Acuérdate que pues tienes que leerla, ¿sí? Leer bien el Nuevo Testamento, estudiarla a profundidad, no nada más leerla, estudiarla. Y para esto, pues si la estudias la vas a entender. Y si ya la entendiste, pues ya entonces vas interpretando. Acuérdate que la lectura que vimos ayer, pues es una forma de interpretación
ese pasaje bíblico que nos menciona nuestro Señor Jesucristo. Si escuchaste la lectura de ayer, pues sabes de lo que estoy diciendo y hablando, ¿no? Sí, y bueno, pues después de leerla, estudiarla, entenderla, interpretarla, pues tienes que llevarla a cabo en tu vida y con los demás. Recuerda que nuestro Señor nos dijo, pues les dejo un nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra todas las leyes de los profetas, dijo. No se encierra todas las leyes de los judíos, de la historia de los judíos. No, 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 no. Tampoco nos dijo se encierra toda la ley de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros le decimos Pentateuco. Muy claramente Jesucristo dijo se encierra toda la ley de los profetas. En el Antiguo Testamento tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. De eso se está hablando. Hay algunos otros profetas que tenemos mencionados en el Antiguo Testamento, como el profeta Natán, el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Samuel, ¿sí? Y tenemos ahí, pues, tenemos 2 libros de Samuel, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta que la ley de los profetas se cumple en ese mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Ahí se encierra todo, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, y la historia de los judíos, de todo lo que hicieron. No, pues no, o sea, es una historia que ellos nos proporcionan de su modo vivendis, de su desenvolvimiento que tuvieron miles de años antes. Y las leyes que Dios les indicó en la Torá, que ellos la pusieron, yo no quisiera decirlo de esta manera, pero bueno, ya después ustedes la podrán estudiar, ¿no? La pusieron a su comodidad, ¿no? Y ellos se amparan diciendo que Dios les dijo que eso hicieran, ¿no? Si eso hubiera sido, nuestro Señor Jesucristo no solo hubiera dicho, cuando nos dijo el nuevo mandamiento les dejo, que se encierra toda la ley de los profetas y la historia de los judíos y la historia de la Torah. No, no lo dice así. Bueno, y termina la lectura del día de hoy. Dice, siguió hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. ¿Se dan cuenta de lo que nos dice el Señor? No nada, hay que poner atención, no nada más leerlo así de corrido, ¿no? Y no ponerle atención, hay que estudiarle, ¿sí? Hay que indagar. Sí, porque es muy fácil leerla, ya lo leí, como ahorita yo ya la leí, ¿no? Y eso, ay, qué bonito, ¿no? Pues ya, tan, tan. Sí, cuando vamos a misa, ¿verdad? Los domingos, ¿sí? El sacerdote lee el Evangelio, los lectores pues leen la primera y la segunda lectura y el salmo responsorial y ya, no, con eso nos quedamos, ¿no? Ya decimos, ya cumplimos con venir a misa, ya cumplimos con Dios. No, ¿cómo que cumplimos con Dios? Si nuestro cumplimiento con Dios son las 24 horas del día durante toda nuestra existencia, y que es, ¿sí?, conocer la doctrina, lógico, para llevarla a cabo con los demás, ¿sí? No nada más ir a misa, ¿no? Hay otra gente que dice, pues yo voy a misa, rezo el rosario, voy a la hora santa, los jueves, ¿sí? Ayudo en la iglesia, ¿no?, a limpiarla, coopero para que se arreglen las cosas que se van descomponiendo, doy dinero para que tenga dinero el sacerdote para mantener a la iglesia bien, buena pintura, barnizada las bancas, ¿verdad? Y ayudamos de una manera económica a la iglesia y para que vivan los sacerdotes, ¿no? Porque pues, ellos no trabajan en otra cosa más que ahí, en el templo, ¿no? Los mantenemos a ellos. Me preguntaba, dice, ¿dónde dice en la Sagrada Escritura que hay que mantener a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Para que ellos no trabajen, porque no, pues en la Biblia no dice nada de eso. Ese es un formato que se ha realizado dentro de la institución en la que la feligresía pues se colabora económicamente para que mantengan bien el templo y para que ellos se mantengan. ¿Y cuál es su trabajo? Pues cuidar del templo, darle mantenimiento al templo y evangelizarnos, enseñarnos la palabra de Dios, administrarnos los sacramentos, son 7 sacramentos. Eso es a lo que se dedican ellos, ¿no? Y bueno, pues por eso, no, en la Biblia no lo dice, pero eso es un formato que hemos nosotros diseñado para que ellos nada más se dediquen a nuestra evangelización desde que somos niños, ¿sí? Y bueno, pues ese es su trabajo. Si lo hacen bien, qué bueno. Si lo hacen mal, pues qué mal. El que los va a juzgar es Dios, ¿no? En la actualidad pues hay mucha discrepancia, ¿no? Mucha negatividad en contra de ellos porque pues, se han portado muchos muy mal. No todos, hay muchos que yo les puedo dar mi experiencia, ¿no? Que conozco a muchos que han hecho las cosas mal, pero hay muchos que sí se dedican a hacer las cosas bien. Y bueno, pues aquí dice muy claramente, pongan atención a lo que están oyendo.
la misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. ¿Sí? O sea, con la vara que mides serás medido. El que espada mata, espada muere. Ojo por ojo, diente por diente. Como te veo, como me tratas, te trato, ¿sí? Es hasta en el juego, ¿no? Según como las cartas. Entonces, bueno, pues si tú estás haciendo mal en la vida, pues mal te va a ir, ¿sí? La gente que se dedica a vivir una vida delincuencial, pues le va a ir mal en su vida, ¿no? Digo, no voy a decir nombres, ni mucho menos, pero muchos pues no llegan a la edad adulta. Sí, hay jóvenes que empiezan a vivir de una manera equivocada y mueren en el intento, ¿sí? Otros pues no llegan a viejos, ¿sí? Y al final de cuentas pues se les va a cobrar, ¿no? ¿Sí? Aquí en la vida a veces pues si estás en un país en donde te dan cadena perpetua o te matan porque hiciste, o sea, la condena de muerte, ¿verdad? Pues te la aplican, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se juzgarán de una manera, ¿no? Pero ya con Dios es de otra. Ahí sí no te voy a decir cómo es, porque pues solamente Dios sabe, a cada uno de nosotros nos va a juzgar. Y bueno, pues aquí muy claramente lo dicen, ¿no? Con la medida que tú utilices para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces, dice. Y todavía más. Si haces el bien, pues te va a ir mejor. Dios te va a dar. Acuérdate que si tú tienes casa, vestido, sustento, tienes salud, tienes trabajo, tienes familia, tienes felicidad, pues no sé qué más andamos buscando, ¿no? Siempre y cuando pues estemos con Dios, ¿no? Porque muchas veces tratamos de lograr todo lo que te estoy mencionando de una manera ilícita. Y pues no, pues te va a ir mal de todas maneras, ¿no? Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún ese poco se le va a quitar. Me acuerdo mucho de la parábola de los talentos, en donde llega el dueño y le dice, oye, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Ay, no, pues yo los dupliqué. Me dices dos, lo dupliqué con cuatro, ¿no? Y al que le di tres, lo duplicó o lo triplicó, ¿no? Y el que le dio uno, dice, ay, no, yo la verdad, como me puse a pensar que tú eres un dueño muy exigente, eres muy estricto, y no quise exponer el talento que me diste. Mejor lo guardé y aquí lo tengo y te lo devuelvo. Y en ese mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo en esa parábola, dice, siervo malo, porque si veniste aquí es para poner a trabajar, no para esconder el don. Todos tenemos los dones del Espíritu Santo, hermanos, hoy en día. Y es para ponernos a trabajar. Entonces imagínate cuando nos vayamos de aquí, pues dejamos este cuerpo, ¿no? El Señor dice, bueno, puedes vivir 120 años. No, no los administramos, nos vamos antes a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, un poquito más. Pero casi no llegamos a los 120 años. Si llegamos a 120 años, ahí llegamos arrastrando, ¿verdad? Como dicen, la cobija, ¿no? El Señor nos da un cuerpo para que vivamos, ¿no? Un tiempo determinado. Pero aquí lo dejamos, aquí se queda, se destruye, ¿no? Sí, pues por lógica, ¿no? Se maltrata, se va desgastando el cuerpo humano. Pero cuando vamos con el Señor, pues ¿qué le vamos a ofrecer? Si no hicimos nada de lo que Él nos dio y Él nos indicó y Él confió en nosotros de que nos íbamos a poner a trabajar. ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor? Ay, pues es que lo mismo que el talento. Ay, lo escondí. Ay, lo dejé ahí. No hice nada. Pues no, hermanos, tenemos que ponernos a trabajar, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo, ayudar al prójimo. Acuérdate que siempre hay alguien necesitado, ¿eh? Siempre hay alguien que necesita de nosotros, ¿sí? Acuérdate que la riqueza es relativa, ¿sí? Y Jesús en una indicación que le dio al joven rico, le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. ¿Quieres la perfección? Pues esa es la perfección. Ah, sí, porque el joven rico le decía eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser perfecto? Pues cumple con la ley, con los mandamientos. Los he cumplido siempre. Bueno, pues te falta algo. Eres rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Algo muy difícil. ¿Por qué lo digo nuestro Señor Jesucristo así? Porque es muy difícil para la gente que tiene, la gente rica, que abandone las cosas mundanas y terrenales para las cosas espirituales. Es muy difícil. En cambio, alguien que no tiene y nada más tiene el conocimiento de la palabra de Dios y es sencillo y mire las cosas mundanas, pues le es fácil. Pues yo qué, pues yo no tengo ni nada en que lo mundano terrenal, tengo nada más lo necesario, pues, y entonces le ofrece más al Señor.
En otro pasaje bíblico muy claramente dice Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, que esto se le fue ocultado a los inteligentes y sabios de este mundo, de una forma mundana, y se le fue dado a la gente sencilla, humilde, ignorante, para que ridiculicen a los inteligentes y sabios, ¿no? Bueno, hermanos, espero que esta explicación que les acabo de proporcionar les sirva de algo a ustedes y lo puedan ustedes comprender un poquito más a profundidad. Que Dios los bendiga.